Buenos días a los miembros de la Comisión de Educación y Cultura. En forma virtual conectado el senador Carlos Núñez, en forma presencial la senadora Esperanza Martínez, el senador Ever Villalba y quien les habla. Hoy contamos con la presencia de Su Excelencia el Ministro de Educación, profesor Luis Fernando Ramírez, a quien les damos la bienvenida. También a los colaboradores del Ministerio de Educación y Ciencia, Juan Manuel Arce, director general de Asesoría Jurídica, Lidia Barrios, directora general de Gestión Educativa Departamental, Miriam López, directora general de Gestión y Desarrollo Personal, Aníbal Zapatini, director general de Gabinete, y Mario Olazar, a quienes les damos la bienvenida en la Comisión de Educación y Cultura. Su Excelencia, Ministro de Educación, a través de un proyecto de declaración presentado por el senador Salim Busarquis, y también a pedido del senador Silvio Ovelar, le hemos convocado en la comisión para algunas aclaraciones referente a este proyecto de declaración que ya le hemos anticipado y enviado sobre lo que usted ya está a conocimiento. Le damos la palabra a Su Excelencia para que pueda exponer al respecto. También pueden participar los colaboradores del ministerio, así como también pueden realizar preguntas los miembros de la comisión. Adelante, Su Excelencia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. En su persona saludo a todos los miembros de esta comisión y estamos acá para poder conocer y profundizar los alcances de este pedido y poder ver cómo podemos viabilizar, tomando en cuenta que cuando recibimos nosotros esta convocatoria, hicimos una investigación de si existía alguna denuncia en cualquiera de los foros, ya sea dentro del Ministerio de Educación, ya sea en la Fiscalía, ya sea en la Dirección Departamental de Educación, ya sea en la Gobernación o en alguna intendencia, y no nos encontramos con ninguna denuncia. Por lo tanto, queremos entender, en primer lugar, para saber cómo proceder y cómo avanzar, los alcances de esto que nos están peticionando, ¿verdad? Así es, ministro. Nosotros en la Comisión de Educación no hemos recibido ni una nota de denuncia nominadas. Ya enseguida, seguramente dentro de 5 o 3 minutos, ya estaría llegando el senador Silvio Velar también, quien es del departamento. Entonces, le doy la palabra también a consideración del senador Ever Villalba y la senadora Esperanza Martínez. Senador Ever Villalba, adelante. Gracias, presidenta. Colegas, saludo al ministro y a sus colaboradores. Bueno, este es un expediente que es presentado por el colega Busarqui, una denuncia que hizo en el Pleno sobre supuestas irregularidades y hechos de corrupción que involucran a una persona vinculada al Ministerio de Educación. Independientemente del desenlace, ¿verdad? Yo particularmente, esto no se aprobó todavía, ministro, en el Pleno, está en estudio en comisión. Mi postura al respecto es lo que establece la Constitución, siempre y cuando que una sanción, o sea, que un hecho termine en una sanción, se debe tener en cuenta el debido proceso, ¿verdad? Entonces, yo iría por la modificación de este proyecto de resolución, presidenta, donde se insta al ministerio, en todo caso, a investigar los hechos denunciados por los colegas en el Pleno. Para que ¿Cómo estás? Bueno,
esa es mi... Puede continuar. Sí, gracias, Presidenta. Esa es mi postura, pero ahora llegó el colega de la zona, miembro de la comisión, y también el proyectista, el colega Usarqui, así que hasta ahí mi participación por el momento. Gracias. Gracias a usted, senador. Al proyectista, senador Salim Busarquis. Estamos con la presencia de su excelencia el señor ministro y colaboradores del Ministerio de Educación y Ciencia. Adelante, senador. Buenos días. En primer lugar, saludo al ministro, a todo su equipo técnico, a los colegas presentes de diferentes bancadas. Si bien es cierto, este es un proyecto de declaración que busca instalar un mensaje, es una preocupación en el departamento de Caguazú, que no es nuevo. Pero no solamente diría en el departamento de Caguazú, es un problema nacional, es un problema estructural, es un problema arraigado hace mucho tiempo. Y cuando algunos ciudadanos se animaron en nuestro departamento a hacer ciertas denuncias, mucha gente también empezó a animarse a hacer otras denuncias más. Y mucha gente me está escribiendo a nivel nacional también, por el tema de los rubros y por el tema de los títulos también. No todos nomás se animan a poner la cara porque tienen miedo. Llegó Z, senadores. Existe ese miedo, innegable. Entonces, ministro, yo quiero solicitarle concretamente, como gesto del gobierno, diría, no solamente al Ministerio de Educación, que también se le aparte al director de Educación del departamento de Caguazú. Y por más que la gobernación es autónoma, también en este caso la Secretaría de Educación, ¿verdad? Es de la gobernación, pero yo me pregunto, ¿para qué invertir tanto en el programa Hambre Cero? Millones y millones y millones de dólares porque queremos mejorar la educación y tener gente que está en la mafia del tema de venta de rubros. Es un contrasentido, pero invertir en mobiliarios. Yo no quiero estar en tu lugar, ministro. Agarrar el Ministerio de Educación, eh, obras inconclusas, obras que quedaron por el camino, temas administrativos que resolver, implementar hambre cero, eh, que no es fácil, no es fácil. Y encima de eso, cuando el objetivo es mejorar la educación, y nosotros en el Senado hacemos también un gran esfuerzo, por más que la gente va a decir, el presupuesto no es malo que aprueban, no es fácil conseguir dinero. Todos vienen acá en el Parlamento a llorar por su presupuesto. Y nosotros terminamos siendo los malos de la película cuando todos piden reivindicación, mejora salarial, todo lo que hay. Y acá hay que fabricar el dinero, ¿verdad? Para ciertos programas. Y esto a nosotros nos sale de contramano, ¿verdad? Y usted entenderá que no es una cuestión como algunos inicialmente. Yo ya quiero hablar de todo esto porque tenemos que hablar con la verdad. Cuando surgió nuestro departamento, algunos quisieron instalar como si fuera una cuestión de política nomás y que de la interna del partido de gobierno, bajo ningún punto de vista. Yo soy de otro partido y acá estamos senadores de diversos partidos políticos
en este caso el departamento Caguazú, que queremos terminar con esto. Yo le estaba diciendo acá a Silvio Velar, no puede ser que nosotros nos callemos y como si fuera que quede una anécdota nomás. No, 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 no. Tiene que ser una medida fuerte, clara, y que sirva a nivel nacional y que sepan que el Ministerio de Educación toma medidas y que sea ejemplar y que sean duros, que se investigue. No, no, no solamente, a mí no me mueve ningún odio, ningún rencor, ningún interés. Yo nunca pedí, póngale a fulano en la tal supervisión, no me interesa, no me quiero meter, pero hay que ir inclusive a la fiscalía, si se investiga y si se prueba, y que paguen y que sepan que la educación es sagrada en el Paraguay, que es lo mínimo que podemos hacer. Hay cosas que pueden pasar y se puede dejar pasar, pero cuando se habla del futuro y el presente de nuestros hijos, y hago una autocrítica y cierro, como país, por eso estamos como estamos, por eso tenemos los niveles educativos en PISA, por eso cuesta generar empleo. ¿De qué sirve que el presidente, vamos a buscar inversiones? Y sí, y aparte de las bonanzas estratégicas que tiene el país, calificación de mano de obra, lo primero que te piden. ¿Y qué vos sabés hacer? Y más o menos no vamos nunca a salir como país adelante. Por eso nosotros le invitamos al ministerio y le pedimos que tomen medidas. Y yo por lo menos voy a seguir de mi parte investigando más, recibiendo denuncias y también le decía a los sindicatos que salieron a manifestarse la vez pasada y por ahí la de reclamo ajuste salarial y por ahí, pero si anduce ahí la de reclamo ya mejoramina la educación, si anduce ahí la de reclamo ñamo bombitimina al Ministerio de Educación, ñamo se vino la bandido fuera de ahí, o si no hubo reivindicación particular me meté, ¿verdad? Entonces yo eso quería nomás decir. Disculpen que me haya extendido en el uso de la palabra, pero agradezco la apertura de la comisión. Gracias por invitarme, por escucharme. Y lo que estoy haciendo lo hago con la mayor buena fe, hacia nadie en particular, pero sí a favor de la educación en el Paraguay. Gracias. Gracias a usted, señor senador. Senador Silvio Ovelar. Ellos denunciaron en este caso la venta de rubro al coordinador Ariel López, a una secretaria llamada Lidia Fleitas que actúa de operadora y a la directora departamental Alcira Benítez, con nombre y apellido. Tenemos la suerte de que estuvieron presentes los otros colegas que seguramente van a amplificar en qué se trata. Sumado a la denuncia que ya formuló el senador Salim Busarqui. Y, ministro, nosotros entendemos perfectamente bien que su situación es tan parecida a la del Pelado Díaz. Como director técnico, usted ya tiene un plantel que no fue que usted eligió. Esta es una herencia, esto no es nada nuevo. Esto es un problema que ya lleva mucho tiempo. No es nada nuevo. La coordinadora, la que fue denunciada también, Alcira Benítez, ya fue también en su momento directora departamental. Y está en la gobernación, así como lo dice el senador, está en otra institución
tiene autonomía el gobierno departamental. Pero quiero también decirle lo bueno. Esas mismas maestras hablaron muy bien de otros directores anteriores. Hablaron muy bien de la difunta directora Gladys Bruno y del director, que creo que usted le tiene con usted, a Elvio Chávez, que quienes fueron las personas quienes trataron de poner orden, pero que esto viene de hace mucho tiempo. O yo para poner, hace años en bar, ese equipo va a ir complicado. Y como Lina Nori formó parte de mi equipo político. Pero yo no voy a complicarme en este tipo de situaciones porque se trata de la educación. Aquí no se trata que sea de tal o cual partido, de tal. De mi propio equipo. Yo no negáis en ese equipo igual. Al estar complicado, nosotros no podemos ser cómplices. Yo entiendo, veo y sé de su preocupación, ministro. Y tengo pruebas palpables de su gran esfuerzo. Y no es fácil arar con los bueyes que usted ya heredó. Pero cuando ya hapo mondoroiramo, da ya hapo o mondoroiramo, ya seguita peixe. Y como quisimos ser serios, le convocamos a usted a todo su equipo y los afectados vinieron a denunciar de manera así directa con nombre y apellido. Fue así, señora presidenta, ¿verdad? Así mismo, senador, solamente que las personas o las docentes y los docentes quienes realizaron la denuncia no quisieron dar nombre por tener miedo a que ellos se queden realmente sin rubro. Algunos, en este caso algunas, denunciaron, inclusive estuvo también el senador José Oviedo, el senador Silvio Velar, y así como él manifiesta y ya manifestó su excelencia el señor ministro, nosotros no tenemos denuncia en fiscalía, nosotros no tenemos denuncia, pero sí no podemos estar ajeno porque se refiere a la educación. Primeramente, sobre el proyecto de declaración presentado por el senador Salim Busarqui, y a partir de ahí se animaron a acercarse justamente en el despacho del senador Silvio Velar, quien también me llamó a mí como presidenta de la comisión, también estuvo el senador José Oviedo, pero como ya manifesté, no quieren dar nombres. Pero sí, así como ya manifestó el senador Silvio Velar, dieron nombre de las personas involucradas. Presidenta, permítame. Sí, adelante. Es más, facilitaron audios, chat, que puede corroborar el destinatario, las personas que fueron afectadas y la manera que fue. Y nosotros le dijimos, ¿por qué no hacemos esto formalmente en la fiscalía? El temor es increíble. Yo no podía entender, estaban frente a senadores de la nación. Cuando que llevé la coordinador departamental y que la senadora. Así es. Hoy Shaucala mensaje completo. Así fue, presidente. Entonces, nosotros entendemos que esto no es una cuestión aislada del departamento de Caguazú, probablemente. Y volvemos a reiterar, ministro, usted heredó esta. De su tarea no es tan sencilla. Pero si nosotros no tomamos medidas, esto se va a amplificar y vamos a tener un Susuá en Caguazú, en Itapúa, en Concepción y en toda la República. Por eso creo que esta reunión, que es una reunión de gente seria, puede servirnos como un inicio a ese proceso justamente de reingeniería dentro del ministerio. Gracias, presidenta. Disculpe.
Gracias a usted, senador. Su Excelencia. Yo quiero dejar claro dos conceptos. El primero es, desde que llegamos tenemos ya denuncias en la fiscalía, han apartado de cargo a supervisores. Tenemos suspensión de exámenes, tanto para integrar banco de datos como para ingresar a la carrera docente por fraude. Tenemos denuncias que se han hecho de todo tipo, donde nosotros le damos seguimiento. Solo este año, en este periodo, tenemos más de 100 denuncias vinculadas a cualquier tipo de acción, de coacción sexual, 100. Y en todas estamos tomando nota y ejerciendo la defensa de la educación, sin excepción. También tenemos 10.000 horas paradas de maestros y directores denunciados falsamente, sin ningún criterio, sin ningún papel, sin ninguna denuncia formal. ¿Cuál es el problema de eso? Son gente que está apartada mientras se hace un juicio que dura 5 años y el Estado se ve obligado a pagar 2 veces por un mismo cargo. Y eso también es un perjuicio gigante para la educación. Estuve con el fiscal general y voy a reunirme también con el presidente de la Corte para pedirle celeridad en los casos que están vinculados a decisiones educativas. Es una idea mía, pero no mi idea, es la necesidad que tenemos. No sé si es posible esto a nivel de la justicia, pero los juicios que involucran a docentes no pueden durar más de un año y medio, quizás. Entonces, les comento esto para que vean en el contexto en el que está este Ministerio de Educación, haciendo un esfuerzo muy grande, muy importante, por cumplir con estas denuncias, con investigarlas, llegar hasta el final y si la persona es culpable, pues que tenga que tener las consecuencias. Se hace incluso muy complejo y complicado porque algunas personas que están en juicio y que tienen una probabilidad de ser juzgadas, alargan el juicio, se jubilan, salen del sistema y acaba automáticamente. O sea, esto es una cuestión gigantesca, gigantesca, como bien señalaron los senadores. Esto tiene raíces profundas, esto tiene implicancias múltiples. Entonces, nosotros procuramos ser cautos en el sentido de recibir denuncias e ir detrás. Nosotros mismos vamos a denunciar a la fiscalía. No tengo ningún problema, senador, y no le quepa ninguna duda que si tenemos todos los elementos, soy el primero que voy a hacer la denuncia en la fiscalía y que creo es lo que corresponde para que sea investigado sin que el Ministerio de Educación sea juez y parte. Vamos a denunciar en la fiscalía. ¿Qué problema hay? Yo no tengo ningún problema y como dice el senador Ovelar, no estamos para defender a nadie que no cumpla bien su función y que no haga bien su trabajo y que atente contra el funcionamiento de la vida en cada comunidad. También comparto que lastimosamente es un ejercicio que se vive en todo el Paraguay. Es una pena, es una tristeza enorme. Con lo cual, celebro que hoy 2 senadores de la Nación traigan el tema, lo presenten, se presente a la agenda pública esta dificultad que tenemos, que yo les aseguro nos hace trabajar mal y que ojalá podamos ir teniendo un sistema cada día más efectivo, cada día más eficaz y con gente que hace honestamente su trabajo, es lo que nosotros deseamos. Así que yo les pido que nos den las herramientas para poder cumplir con el artículo 17 de la Constitución Nacional que establece que todo paraguayo tiene derecho a la defensa y poder hacer y formular las denuncias que corresponden, como dijo el senador, con todas las pruebas, con todo lo que tenemos. No hace falta que ningún profesional haga, si me arriman las pruebas. Es más, tenemos un botón en la página donde se puede hacer la denuncia sin necesidad de decir yo soy fulano, soy mengano.
pongan todo, eso ya es elemento suficiente y nosotros nominada. y nominada. ¿Y nominada? Sí, Perfecto. señor, sí, señor, Sí. sí, señor. ¿Se Se atiende, la sí, pregunta? sí, sí, Perfecto. sí, sí, sí. Ponemos eso a disposición de manera que la gente esté absolutamente tranquila de que puede denunciar, no va a tener ningún tipo de represalia, no vamos a saber, va a llegar la denuncia y nosotros vamos a tomar curso de las denuncias que recibimos. Entre paréntesis, estamos reteniendo una vez más los concursos por fraude masivo. Entonces, fíjense ustedes en la educación. Nosotros entramos, ponemos los concursos, fraude, 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 suspensión, suspensión, suspensión. Se hace examen de ingreso para la carrera docente, fraude. O sea, el fraude está encerrando a la educación. Por eso, nada más oportuno que escucharles, agradecerles y estamos listos para defender a la educación de estas circunstancias que tanto mal le hacen, donde coincidimos plenamente con la presentación del senador Salim y del senador Ovelar. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor ministro. Senador Salim Busarquis. Lo último nomás. ¿Cuánto fue el porcentaje de docentes que no aprobaron? 87 de cada 10 no aprobaron. Bueno, lo que ocurre con esta cuestión es más perjudicial de lo que ocurre, porque el mensaje es, tu capacidad no vale nada. Entonces, para que los docentes empiecen a formarse en serio, tiene que haber un incentivo. Yo tengo que ser bueno porque yo voy a rendir y yo voy a ganar el concurso. Pero si el mensaje es, no te preocupes, que a través de mi correlí o mi senador favorito o mi diputado nomás nosotros vamos a arreglar o fulano, entonces ¿para qué estudiar? Entonces, esto va muy de la mano con el mensaje, no solamente a los docentes, sino el mensaje del Estado paraguayo a los jóvenes. Muchos jóvenes dicen, ¿para qué vamos a estudiar? Voy a hacer autocrítica como político. Vamos a ser políticos nomás y vamos a ir nomás a tal parte. No, pero en serio, lastimosamente es así. Y es una cultura autodestructiva. Por eso el mensaje tiene que ser fuerte y claro. Lo segundo, sin tener ninguna solución a mano, pero pienso en alto. Nosotros tenemos que pensar en darle al Ministerio de Educación una herramienta legal donde este tipo de procedimientos sean sumarísimos, rápidos, cortos, y después vaya y llórele a su abuela si quiere, ¿verdad? Es como, voy a poner un ejemplo, y vos te vas a la Ande y vos podés llorar todo lo que quieras, pague y después reclame, vaya después, ¿verdad? Ya te cobramos y no. Bueno, entonces tenemos que buscar una salida medio así para facilitar las cosas, o si no, no vas a tomar nunca medidas y te embretan y te vas a pasar 5 años y van de otro gobierno. Entonces, lanzo una idea a la Comisión de Educación. Yo voy a también por mi parte un poco a investigar. Tiene que haber derecho comparado, tiene que haber alguna solución en otros países, cómo resolvieron. No va a ser una cuestión acá nuestra nomás. Entonces, sí o sí va a haber una salida. Entonces, yo por lo menos le lanzo esa propuesta a la Comisión de Educación y yo por mi parte voy a investigar por esa cuestión, cómo podemos acelerar. Gracias. Gracias a usted, señor senador. Senador Silvio Velar. Totalmente de acuerdo con lo expresado por el colega Salim Busarquis. Porque con esto de la venta de rubros se distorsiona lo del banco de datos. Ya no tiene sentido el banco de datos si tenemos que estar fulano a mengano. Entonces se instala ese tipo de mensajes. Y quiero volver a lo planteado por el colega con respecto a los docentes. Y esas cifras alarmantes de que el 80% se aplazan. Yo, lamentablemente, en un momento de incontinencia verbal dije un exabrupto que me costó caro con respecto a la mediocridad, que no deja de ser cierto. Cuando la colega Celeste Amarilla los trata de lo peor, no hay problema, nadie dice nada, pero cuando nosotros de repente, Hermelinda, decimos estas cosas,
nos satanizan de una u otra manera. Y yo quiero recordarles nomás, y tengo acá testigos calificados porque mi colega Esperanza Martínez y la colega Hermelinda forman parte de la Comisión de Educación desde el periodo anterior, cuando se llegó a un acuerdo en el Ministerio de la nivelación salarial de manera gradual. Fuimos nosotros que en la Comisión de Hacienda defendimos ese presupuesto. Y quiero recordarles que cuando eso, en el 2016, ganaban 1.800.000, ni siquiera eso ganaban por turno los docentes, recién ahora, en este gobierno, a partir de agosto van a ganar más de 4 millones de guaraníes. Y si no estoy equivocado, el 61% de todos los docentes están ya ganando hoy, a partir de agosto, 8 millones de guaraníes y más. Lo que significa es que también nosotros desde el Congreso hicimos nuestro esfuerzo. Pues para que nos puteen, nosotros estamos al día. Miren con ella hoy, siempre. Y los docentes son los principales puteadores en los gremios. Pero somos nosotros quienes nos jugamos siempre esperanza. Y ponemos la cara, ¿o no, Hermelinda? En la comisión. Pero no es por say, tengo lo mejoramos la información de mi querido ministro y equipo técnico. Si el 80% se aplaza, no hay una correlación. El Estado trata de nivelarle año a año, le inventamos presupuesto, revestimos otro santo. Lo de salud se nos queja. Salimos esos testigos también. Salud, seguridad, llegan a la maestra. Y le damos porque entendemos que la de educación está en primer lugar. Pero los exámenes, no, el rendimiento no refleja y no es recíproco con lo que el Estado le ha dado a esos docentes rindiendo de esta manera, mi querido ministro. Y ahora nuevamente yo sé que hay otra vez pedido de huelga, de marcha, y los resultados. Nosotros no, creo que en nuestro espíritu está fortalecer la educación, ¿verdad? Y le damos un tratamiento de preferencia en este Congreso. Pero no vemos una reciprocidad en cuanto a la formación. Porque si me está diciendo, ministro, que el 80% se aplazan, dígame, ese es es un resultado más que mediocre. Malísimo. Entonces, debe haber reciprocidad. Nosotros tenemos la mejor predisposición siempre. Pero para eso también tenemos que tener algunas señales. Y vuelvo a decirte, vos estás heredando esto no es una cuestión que se le va a atribuir. Nosotros no queremos culparte a vos, no. Vos heredaste. Pero en algún momento, ñandé, ya jaso oan. Porque yo sé, ya sé que una de las supervisoras ya fue removida del cargo. Pero ya cae. Ande la directora, coordinadora, nos íbamos a ver. Ejemplo. Paraguay, doctor Gaspar Rodríguez Francia, ejemplo. La hipocovía, la imagen, oñacaón, o fusilaca. Y vengo en otro tiempo. Ahora no vamos a aplicar esa fórmula. Pero existe otro mecanismo mucho más diplomático, por supuesto. No, yo estoy haciendo un paralelismo nomás. Oí, lógica. No, hay que traer el contexto. Lo que digo es que, lamentablemente, o sea, tenemos que tener medidas ejemplificadoras para que esto... Pena de muerte. No, pero vamos ya, Rubí. Entonces, este es creo yo, el ámbito en el que tenemos que debatir estas cosas. Esta es la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la Nación. Porque esto finalmente nosotros tenemos que plasmarlo en hechos cuando se trate el presupuesto general de gastos de la Nación.
donde nosotros somos la Cámara revisora la que define el presupuesto. Entonces, ministro, primero agradecerte tu presencia y la de tu equipo y la posibilidad esta de poder debatir a profundidad. Gracias, presidenta. Gracias a usted, senador. Senador Eber Villalba. Gracias, presidenta. Creo que el 100% vamos a coincidir de que la educación es más que importante y es uno de los elementos para el desarrollo. No es el único, porque podemos tener buena educación, pero si no hay condiciones socioeconómicas tampoco se produce el desarrollo. Pero hay un deseo, ¿verdad? Y a través de la educación podemos salir adelante, ¿verdad? Hay que crear condiciones. Pero aquí hay un mensaje contradictorio, ¿verdad? No me van a dejar mentir los colegas del Partido Colorado. Cuando el presidente en campaña decía que los títulos no valen. No vengan acá a hacerse de los guapitos. Se llega a los cargos a través del Partido Colorado. Existe, pues cuando vi la misma cosa, el candidato a intendente que quiere sustituir el espacio dejado por Prieto, promete la misma cosa. Y está bien que seamos agradecidos con los compañeros que nos hacen llegar a los cargos, ¿verdad? Pero hay que aclararle, siempre y cuando tengan la capacidad y la competencia. La Osapuca y Jatajahuere de la lista 1 ya es merecedor de los cargos y los principales cargos. Entonces hay una contradicción en ese punto, que un mensaje contradictorio, porque la máxima autoridad te dice y sostiene esa idea, esa postura. Entonces, milagros tampoco van a hacer lo del niveles intermedios, los ministros o los directores que quieren hacer bien, sí. La lógica se instala de arriba. Y decía Beto, el doctor Francia. El doctor Francia es el Supremo, el eslabón más alto. Por eso es que para abajo se respetaba esa línea, seguía esa línea. Pero el presidente Maoí nunca aclaró que era una cuestión de campaña y de motivarle, no, sino esa fue su línea. Entonces ya antes de asumir nos estaba diciendo cómo se iba a administrar el Estado paraguayo, ¿verdad? Y vemos no solamente en esta cartera, ¿verdad? Yo soy alguien que reivindica el tema de los concursos, pero eso nos tiene que llamar a una reflexión profunda, porque esos docentes también son víctimas de este mismo sistema. Se fueron a nuestras mismas escuelas públicas, a nuestros mismos colegios públicos, muchos de ellos a nuestros mismos institutos de formación docente, y es la misma cartera otra vez la que le pone una prueba diciéndole, bueno, estás preparado. Entonces, realmente es fuerte, un mensaje al interior de la cartera. Y pasa eso también cuando del sistema, después del sistema del nivel medio pasa a la educación superior. Algunos se reciben con honores, mejor egresado del colegio tal de la educación media, y después otra vez el Estado paraguayo en el otro sistema, universidad pública, le hace un examen de ingreso y le dicen, no, vos no estás en condiciones de seguir esta carrera porque te aplazaste en el examen de ingreso. Es dentro del mismo Estado. Entonces tenemos mucho que revisar, ministro, porque usted como figura principal del organismo rector de la educación, tenemos que revisar eso. El mismo sistema lo lleva a tener esa condición de nivel bajo, y el mismo sistema otra vez los expone, los somete al escarnio público a esas víctimas de esta educación que tenemos. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor senador. Senador Silvio Velar quería... No. Ya no. Bueno, sí, ya este tema, su excelencia, está cerrado, entonces, como ya le han manifestado los colegas,
es una denuncia formal. Sabemos que en la educación tenemos que invertir acá desde la bicameral de presupuesto, como ya manifestó el senador Silvio Velar. Sabemos que su función como ministro es una función difícil. Uno hereda y uno tiene que ir. La docencia como un apostolado que nuestros niños y jóvenes esperan. En esta comisión tratamos de hacerlo, de que la educación es importante, en ese sentido también apoyando su labor. En este segundo punto, la senadora Esperanza Martínez también tiene algo que manifestar. Adelante, senador. Gracias, presidenta. Buen día, ministro, a todos sus colaboradores y a sus colaboradoras, también a los colegas. Antes de plantearle otro tema que me surgió este fin de semana, justamente iba a traer acá a la comisión sobre el tema que estamos tratando, ministro. Hay una serie de problemas estructurales, históricos y culturales, ¿verdad?, que tienen que ver con este modelo prebendario, con nuestra historia autoritaria, etcétera. Justamente mi hija está haciendo un masterado, una maestría en Chile, y su tesis va a ser sobre la formación docente en los años de la dictadura, en el ICE, cómo se fue formando, porque ella dice que, por un lado, en esa época, por el rol que cumplía el maestro, era un maestro que tenía toda una conducta de vida, era maestro en la escuela, era maestro en la comunidad, y cómo tenía un valor histórico, y por otro lado los rasgos del autoritarismo, digamos. Pero ella dice, los docentes, yo recuerdo mi mamá era maestra, ¿no? Y cuando yo fui a Bélgica becada y le mandaba cartas, porque en eso usábamos todavía cartas, ella me corregía los errores ortográficos, pero como tal cosa, y me mandaba corregida, ¿no? Porque nunca dejó de ser maestra, ¿no? O a mis hijos les regalaba cómo mejorar tu ortografía en su cumpleaños, y me decía, mamá, esta no es regalo, pero la abuela traía el regalo de la maestra, ¿no? Y hago esta introducción, ministro, porque creo, le escuchaba a usted y a los colegas, hay un sistema instalado, ¿no?, que tiene varios responsables de lo que tenemos como resultado final. Entonces habría que hacer una especie de análisis estratégico con como en los que hacen estudios de calidad en las fábricas, hablan de los puntos críticos. ¿Qué parte del proceso de producción es donde se puede producir el error o la falta de calidad, y aplica eso? ¿Y por qué digo esto? Porque si uno tiene un examen de ingreso de X cantidad de docentes y se aplaza el 80%, ¿dónde está el problema? Es un problema de que lo que se plantea en el examen no es lo que dan habitualmente, o sea, no tiene relación la exigencia con lo que ellos tuvieron que aprender. Yo puedo hacer un examen sobre exigente por encima de lo que normalmente, y por lo tanto, por supuesto, todos se aplazan. O ellas están mal preparadas, y entonces, si están mal preparadas, ¿dónde fueron preparadas? Entonces, ahí pudiéramos tener una estadística de cuáles son los centros de formación docente que producen la mayor cantidad de fracasos en la cuestión. Y si tenemos la lista, entonces podemos hablar con esos centros e intervenir a los centros, porque aquí, justamente como dice el senador Ovelar, la senadora Blanca Ovelar, la senadora Armelinda, venimos, yo por lo menos con el senador Silvio Bernal, este es nuestro tercer periodo. Y aquí hay un acuerdo político de todos los sectores, y siempre se ha dado en los 3 periodos, de hacer lo que se tiene que hacer. Que se haga, no, más allá de que yo sea opositora a este gobierno y crítica a este gobierno, pero coincidimos
con los oficialistas en tratar de frenar la mercantilización de la educación. Entonces, por eso que digo puntos críticos. Si el problema es la formación docente, no es un problema el examen, el problema es la formación docente y cómo se interviene en eso. Cómo se hace unos cursos o se habla con ellos, se ve cuáles son, de dónde son, etcétera, porque allí hay que intervenir, ministro, ¿verdad? Y después viene el tema de la corrupción, ¿verdad? Que se falsifica, qué sé yo. Creo que ya ha habido 3, 4 casos de ventas de examen. Entonces hay que cambiar todo el esquema. Si hoy todos los que están en el Ministerio de Educación tienen que salir del esquema y traiga de una universidad, traiga de otro lado, contrate específicamente a un equipo externo, ¿verdad? A los cuales le fusilamos si no, porque si usted hace un equipo cerrado, responsable y sale un examen, todo el equipo se va a fiscalía. ¿Me entienden? Firman un documento donde todos son responsables. Uno y se van todos, ¿verdad? ¿Me entiende? Algo, no, estoy inventando algo, ¿no? Pero lo que digo es, el tema de la corrupción tiene que tener una solución drástica, innovadora y que saque a toda la gente potencialmente corrupta, porque como el sistema está inficionado, hoy me sacan a mí, pero se queda Ever, que es mi socio. Después le saca a Ever y Ever es amigo de Silvio. Y siempre hay alguien allí que se cree más vivo que el ministro y termina jodiendo. Entonces, tanto la evaluación en términos de criterios de contenido, de criterios, es el examen que está por encima. Yo recuerdo yo fui alumna del Colegio Experimental Paraguay-Brasil y la profesora Cayano era nuestra profesora de física, de cálculo y de matemáticas. Y como nosotros teníamos pruebas mensuales y teníamos, ella cada tanto venía y nos ponía un problema que era incapaz, nosotros no teníamos capacidad de resolverlo, pero ella lo colocaba allí y se iba a tomar café y decía a la vuelta, y ella lo que medía era si nosotros tratábamos de copiar entre nosotros el resultado, porque siempre había el que entendía más y le copiaba. Entonces ella después miraba si cada uno de nosotros hizo el esfuerzo o si nos pusimos todos de acuerdo, a ver, Lizarela, vos entendés más. Y entonces ella venía y decía, lo que me molesta no es que no sepan, sino que hayan hecho fraude. Era una persona, nosotros nos mató durante los 3 años del bachillerato en ese momento, pero después la nombramos nuestra madrina porque le teníamos un respeto. Ellos decían, ustedes lo que tienen es, no tienen cabeza, tienen portapelo, decía ella. Y nos estimulaba permanentemente a hacer. Y claro, cuando ella dejaba, nadie lo podía copiar si nadie sabía, pero el objetivo no era que supiéramos, sino que el objetivo era que entendiéramos que nuestro esfuerzo y no el fraude que ya en ese momento existía como sociedad. Entonces digo en ese sentido que ese era un examen que no podíamos luego pasar y se lo hacía ex profeso. Entonces, la pregunta es el contenido que no está acorde? ¿Son las escuelas de formación docente? O son las dos o no, ¿verdad? Pero habría que tomar los puntos críticos, dónde está el problema para poder buscar la solución. Y lo mismo en el tema de la transparencia. Yo creo que hay que hacer un cambio radical en el modelo y colocar a gente de su entera confianza en términos de su integridad y con un acuerdo, un compromiso ético donde un examen se filtra y los 5 o los 8 o los 10 son los responsables. Y tienen que retirarse, tienen, no sé, hacer alguna cosa que
que permita finalmente poner el énfasis en el proceso de selección. Eso le dejo más bien como un comentario, ministro. Y le quiero dar estas 2 hojitas. En este fin de semana me llamó una persona en nombre de una escuela, es un papá, y le quiero leer porque esta es una publicación en Facebook, de modo que es pública. Yo no sé la veracidad de quién tiene la razón y justamente lo que me gustaría que usted pueda intervenir. Dice, Capiatá, mi ciudad, dice, basta ya, intervención ya. Terrible la situación de la emblemática escuela Colegio Margarita Bella de Vivolini. Y los padres exigimos una respuesta y que las principales autoridades den la cara. Y por otro lado, a las autoridades locales dejen de denunciar a padres por solicitar documentos o reclamar derechos en dicha casa de estudio. Queremos saber qué pasa con dicha institución y quiénes son los cómplices, por qué tanta indiferencia en los reclamos. Hay varias denuncias ya realizadas como corresponde por padres de alumnos que posiblemente son encajonados en el Departamento Central de Educación y lo más probable también en el MEC. Se sospecha de complicidad de personas de alto rango. Por otro lado, los padres denuncian irregularidades de la institución por supuesta violencia contra la mujer en el juzgado de paz de la ciudad de Capiatá, posiblemente para censurar a los mismos y para la realización de quema de archivos. Tampoco se descarta amiguismo dentro del juzgado por cómo se dan las medidas contra los denunciantes y ya hay varios denunciados. Supuestamente los padres le van a denunciar a la directora o a las personas y ellas se van al juzgado y dice violencia contra la mujer. La gota que colmó el vaso es que un profesor con denuncia de supuesto acoso a alumnos ocurrido en otra institución y llamativamente este ciudadano vino a parar en casa de estudio mencionado más arriba, haciendo oficina en la supervisión a escondidas de los padres y con la complicidad de otros colegas, y se exige pronta respuesta y que se aclare la situación de cuál es la situación de este señor, porque está en la MB corta B larga, no sé qué es. A todo esto, y para el colmo de males, una supervisora que hace oficina en dicha institución supuestamente tiene 2 sumarios en su contra por caso de planillerismo. ¿Quién miente y por qué razón tantos privilegios? Mientras el Ministerio Público es implacable contra denunciantes de planilleros solicitando prisión preventiva contra este, pero llamativamente en caso particular se sospecha que se colaboró alguito para beneficiar al supuesto acosador. La investigación se estaría haciendo por falta de recursos económicos de los afectados y los padres se pondrán en campaña para acompañar y ayudar a las afectadas y que la Fiscalía haga su trabajo y deje de intervenir a medida. Por último, debe ser investigado un operador político y otras personas que funcan de delegados en dicha para tratar de censurar a un padre por denunciar hechos de corrupción. Se deja constancia, etcétera. Supuestamente ellos presentaron varias notas y lo que ellos dicen es que la supervisión funciona en una de las piezas y que ahí como está la supervisora y la directora es como que hay una protección mutua. Ellos dicen que vaya la supervisión a otro lado y que en todo caso la directora sea cambiada. Entonces al final dice investigar la ACE actual y saliente. Existen actas y documentos de tenencia obligatoria donde fueron para vigas y otros elementos y luego mejoras realizadas. Destino de millonaria suma de aportes y actividades. Alquiler de usufructo de cantina. Destino de la gratuidad. Bueno, y creo que son parecidos. Yo en realidad recibí para ir a visitar la escuela, pero yo casi siempre traigo acá, ministro, y a través de los colegas tratamos de enviar la información para mediar, porque si yo me voy, entonces parece otra vez una cuestión politizada, no sé. Esta persona ni le conozco, le dieron mi número de teléfono
le pedí que me mandaran una nota para que acá, pero me mandó las copias. Entonces yo le entrego y le rogaría que por lo menos se pueda investigar de qué se trata. Gracias. Gracias a usted, señora senadora. Senadora Lizarela Valiente. Gracias, senadora. Su excelencia, adelante. Muchísimas gracias. Voy por parte, se hizo referencia a los exámenes y a la complejidad de un sistema que nosotros tenemos 40 institutos de formación docente en la gestión pública, más la Escuela Nacional de Educación Física, ENEF. Le hemos hecho el proyecto de licenciamiento y solamente 24 están acreditados. Nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer con esos otros. Muchos de ellos hoy sin alumnos, muchos de ellos hoy funcionando con una mínima presencia de alumnos y muchos de ellos hoy en una comunidad donde cercana, nunca están muy cerca los institutos de formación docente, pero digamos en un radio de 20 kilómetros existe otro que es el que está más desarrollado en esa zona, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos una reorganización, vamos a fortalecer 6 con los que vamos a cambiar totalmente su infraestructura y vamos a poner el origen ya. Antes se hablaba de una computadora por niño y nosotros decimos una computadora por docente. El docente tiene que entrar con una computadora y salir con una computadora para poder entender lo que vamos a hacer después con la educación digital y con todos los procesos que hoy se vienen. Es solamente un elemento. Estamos trayendo y contratando la mejor referencia que hay en el mundo sobre se llama DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Es lo más actualizado en formación y capacitación del docente. ¿Por qué? Porque hoy el aula se convirtió en un lugar donde el maestro ya no es solo un especialista de la enseñanza, sino que tiene que preocuparse del aprendizaje. Y si hay 20 modelos de aprendizaje. Y ese es un cambio paradigmático muy grande que se logró en este diseño universal de aprendizaje, compendiar y dar las herramientas a los maestros. Nosotros en 20 de nuestros institutos vamos a enseñarle a los maestros con el DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Y 6 vamos a especializar en matemáticas, en lengua, en desarrollo de la afectividad en primera infancia. Uno va a estar y va a ser uno de los primeros centros regionales para la educación indígena también. Yo con esto solamente pongo ejemplos de lo que acaban de decir los senadores en relación a la necesidad de intervenir fuerte en institutos de formación docente. Quiero decir que hay 50 institutos de formación docente privados donde de alguna manera sabemos muy poco lo que pasa, sabemos muy poco lo que se hace y por otro lado se cumplen muy poco las normativas. Entonces también estamos empezando un sistema de registro de los institutos de formación docente y un RUE especializado para los alumnos de los institutos de formación docente. Ahí la diversidad de situaciones todavía incluso superan la posibilidad de una muy buena serie en Netflix. La realidad es inmensamente superior.
Entonces tenemos que tomar intervención, tenemos que tomar y cambiar también el paradigma de lo que es la educación superior y lo que hace a la formación del docente, que está en un limbo entre la mitad como una educación terciaria, la mitad como una universitaria. No sabemos, nosotros creemos que el maestro tiene que ir a la licenciatura porque eso le permite ir a masterados, eso le permite ir a doctorados y le permite una carrera de formación mucho mayor. Lo que no quiere decir que no pueda entrar al aula como maestro después de los 3 años, pero deberíamos aspirar a ese proceso, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirles es que sí coincidimos, que tenemos una idea clara de que ese es el camino. Lo que no podemos hacer es dejar de evaluar. No podemos dejar de evaluar. La evaluación es el único camino y reaseguro que tiene la educación paraguaya de que los buenos maestros van a estar en el aula. Y sí, seguramente 7 van a seguir estudiando o intentando, sí, pero hay 3 que ya pasaron una prueba rigurosa que nos hacen pensar y soñar que vamos a tener ese buen maestro en el aula. De manera que no podemos nosotros transigir. Ahora, ¿qué le falta al instrumento de evaluación? Tecnología le falta. Imagínense ustedes ahora 6.000 personas con una tablet y 6.000 exámenes distintos. No hay posibilidad de copiar, ¿verdad? Porque no sabes qué te va a salir. Tenemos que apoyarnos en la tecnología. Tenemos un proyecto listo para poder brindar esa tecnología y también existe la posibilidad que estamos analizando de que siempre la Contraloría sea desde la universidad. Entonces, la universidad como un ente de privilegio y un ente donde están las personas que más conocen del área, nos ayuden a tomar estas pruebas y estas intervenciones. Yo creo que eso es importante. Y yo distingo mis acciones ministeriales en 2, las estructurales y las coyunturales. Las estructurales son a las que le pongo mucho empeño, mucho esfuerzo y entiendo que no se va a poder resolver en 2 años, pero que sí hemos encaminado hacia la solución. Yo espero que cuando podamos estar entregando este trabajo, la solución estructural llegue y esté por lo menos instalada. Y después vamos resolviendo todos estos otros temas coyunturales como este que usted hoy nos trae, senadora Esperanza. Nosotros lastimosamente tenemos cientos de casos como este. ¿Por qué? No digo que sea este el caso. También este creo que es un caso que surgió ahora hace 2 meses nada más. Y la celeridad con la que una institución necesita la respuesta, ¿verdad? Ellos quieren hoy porque están en pelea, porque la directora no es de la facción o del grupo de la asociación de padres. Déjenme contarles 2 anécdotas tremendamente tristes. En un colegio, una presidenta de la asociación de padres se dedicaba a la trata de personas. En otro colegio, otra coordinación de padres se dedicaba al tráfico de drogas. Entonces, esos son los problemas con los que nosotros estamos lidiando cuando hay una declaración así. Suele tener una complejidad mayor. No estoy refiriéndome a este caso, le estoy contando la complejidad que tiene la intervención de la escuela, donde un grupo de padres de una facción contra otro grupo de padres de otra facción, contra la directora que se alió con un grupo de padres y en contra del otro. El otro grupo se alió con el vicedirector y así es una batalla campal que cuando uno va y examina, a veces encuentra muy lejos la raíz. Entonces, nos tomamos el tiempo, lastimosamente, nos tomamos el tiempo de estudiar, de conocer y de saber con precisión lo que ocurre para tomar una determinación que sea de raíz también. Quiero decir que estas 2 instituciones que yo mencioné hoy están saneadas, están absolutamente en armonía, trabajando y desarrollándose a gran nivel, porque no es solo cambiar ahí, sino darle el apoyo. Le cambiamos la infraestructura, le pusimos computadora, le pusimos campos deportivos, porque esa es la manera de trabajar una cuestión como esta tan compleja. Entonces, es una complejidad que vivimos, vamos a atender este caso como atendemos todos. No siempre pasa con la necesidad o la velocidad que un papá quiere o necesita, pero sí tenemos que ser responsables para que la intervención sea estructural y sea una intervención que ya nos ayude a pensar que no vamos a volver a tener ese problema en un tiempito más, ¿verdad? Así que yo muy agradecido y en relación a lo que señaló la senadora Lizarela,
hay un protocolo que ustedes conocen muy bien de cualquier libro que va a ser autorizado en el Ministerio de Educación. Ese protocolo pasa por una reunión de los curriculistas, pasa por una comparación si el contenido corresponde a lo que se enseña en cada grado y pasa por un proceso que normalmente es un proceso largo porque hay que comparar grado por grado. Y ahí recién existe la posibilidad, después de haber, que quiero aprovechar para decir en el proceso que estamos, nosotros llegamos, establecimos una mesa de trabajo, pusimos lo que se llama la educación de la afectividad y la sexualidad, porque creemos que la afectividad es el centro del desarrollo humano. La sexualidad es en virtud de su desarrollo afectivo. Y si no, podemos ver toda la cantidad de problemas que tenemos, ¿verdad? En materia de falta de respeto a la mujer y otras situaciones, ¿verdad? Que pasan por una educación de la afectividad. Entonces, hemos trabajado los 3 primeros libros de los 3 primeros grados y eso está absolutamente listo, ya está. Porque una vez que se termina el libro, va a territorio a ver cómo se usa, si la maestra puede, si no puede, si sabe, si no sabe, si tiene miedo de tocar un tema o no. En ese proceso estamos. Ahora en el mes de julio estamos cerrando ese proceso, recogiendo los aprendizajes para proyectar la impresión y la distribución de los libros que han sido aprobados o que se han aprobado el próximo año. Esa es una realidad, eso va a ocurrir, eso va a pasar. Entonces, de este proceso tuvo participación el Ministerio de Salud, tuvo participación la Secretaría de la Niñez, tuvo participación la asociación o la mesa técnica de padres. Le hemos dado a los gremios, o sea, ha sido una construcción participativa. Ahora, cualquier libro que quiera introducirse a la escuela tendrá que seguir este mismo proceso. Nosotros llevamos 1 año y medio trabajando para este proyecto y casi 2 años nos va a tomar incorporar al aula. Yo creo que ese es el mecanismo en salvaguarda de lo que vamos a hacer dentro de las escuelas. Así que cualquier material que no siga ese camino no es un material del Ministerio de Educación. Así que muchas gracias. Senadora, adelante. Ministro, si yo comprendí bien, usted dijo de que hay en este momento como una modalidad de educación, un esquema, no sé cuál es la palabra correcta, bimodal, multimodal, no sé la palabra, pero que hay una especie de diseño, digamos, curricular para el tema docente, que están trabajando ya con. Si eso es una decisión institucional, nosotros podemos hacer un proyecto de ley que obligue en el plazo de 2 años, de 3 años, de 1 año, ustedes me dirán, a que el 100% de los institutos de formación docente se adecuen al sistema, se fusionen, se cierren, se suiciden, lo que les parezca mejor. Y entonces aceleramos eso, porque la buena voluntad no va a funcionar acá. Y yo creo que en ese sentido, eh, nosotros estamos para colaborar, ministro, porque me parece que por ahí viene el tema. Así como estamos nosotros preocupados con las carreras de medicina, que tenemos 40.000 estudiantes en Paraguay, la mitad o más son extranjeros, ¿verdad? Sabiendo que no existe capacidad de campos de práctica para esa cantidad de alumnos, porque no solamente es medicina, también hay enfermería, también hay ontología, también hay muchas otras carreras de las ciencias de la salud que también necesitan campo de práctica, y en un hospital no se pueden ir 200 alumnos a revisarle a un paciente. Imposible, ¿verdad? Entonces, le doy esa posibilidad. Si a usted le parece, nos remite un modelo. Ustedes sabrán si esto puede hacerse en 1 año, en 2 o 3, y sacamos por ley, ministro, ¿verdad? A partir de la fecha, todas las que están abiertas, porque acá se abren y se cierran, ¿verdad? Deben cumplir con estos requisitos. Hagamos el sistema por el cual ellos puedan ayornarse a esta cuestión y se convierte en una política nacional de mejor implementación, porque usted va a tener un respaldo y ahí solamente se van a ver obligados. Y saben que si no se adecuan, se les va a cerrar
Entonces a lo mejor eso colabora, eso nada más. Excelente, perdón, presidenta. Sí. Le pido la palabra solamente para agradecer y pedirle a mi equipo que le envíen la resolución del año pasado. Resolvimos no habilitar más la formación de lo que es la escolar básica. Tenemos una superpoblación de maestros de primero a sexto grado y no tenemos maestros en el tercer ciclo y la media. ¿Para qué vamos a seguir abriendo institutos de formación docente para formar maestros que no necesitamos? Le hemos dado 1 año y medio de plazo a todos los institutos de formación docente para que se ayornen y para que entren en esta dinámica, ¿verdad? Entonces me gustaría pasarle la resolución que tomamos con todos los puntos. Ahí hay mucha idea en la línea que usted muy bien señala. Es una resolución, evidentemente, si es una ley tendría un carácter mucho mayor y nos ayudaría muchísimo a librar menos batallas, ¿verdad? Entonces yo le haré llegar a todos los miembros de la comisión lo que tomamos, lo que resolvimos, la hoja de ruta y a partir de ahí podemos seguir avanzando. Por supuesto, puedo venir a compartir con ustedes la idea hacia dónde vamos y ver qué podemos hacer y qué podemos agilizar con esto que señala la senadora Esperanza. Y desde ya muchísimas gracias a todos por esta jornada de trabajo. Senadora Lizarela. Su Excelencia, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que la educación es demasiado importante. Vamos a seguir apoyando, pero dentro de lo que es, me preocupa cuando me hace recordar, y no quiero dejar de pasar eso, cuando yo era viceministra de Educación Superior, en el año 2013, durante 1 año, 2 meses, teníamos más de 100 institutos de formación docente donde los técnicos iban y visitaban y no existían tal cosa. Dejé sin firmar miles de títulos y me felicito porque si firmaba yo ya estaba ahí dentro de las rejas. Entonces yo creo que eso se inició ya anteriormente y felicito, ministro, que los institutos de formación docente, porque el Viceministerio de Educación Superior es la instancia máxima donde se tiene la dirección de formación docente para que esto se habilite. Sean esta privada, la autoridad máxima es el Ministerio de Educación y Ciencia. Tenemos la privada subvencionada, todo, pero nuestra instancia superior es el Ministerio de Educación y Ciencia. Muchísimas gracias, ministro. También desde desde la Comisión de Educación vamos a estar tratando, porque estos son temas que deben ser tratados y que la ciudadanía también debe ser enterada. Muchísimas gracias. Gracias.